Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarles. Soy el pastor Raimundo Aguilar de la Eclesía Cristiana El Remanente. En esta iglesia tenemos como propósito adorar a Dios, amar al prójimo y alcanzar al mundo. Y nos da mucho gusto que te puedas conectar para seguir los mensajes que transmitimos. Pedimos tus oraciones. Dios te bendiga, que tengas un muy buen día. Hola, vamos a tener nuestras Biblias abiertas en este pasaje de Romanos capítulo 13 y nos gozamos cada vez que retomamos alguna reflexión de Romanos 13 porque Dios nos estuvo hablando de una manera muy especial durante cerca de 2 años, cada miércoles estando estudiando esta hermosa carta de Pablo a los romanos. Estaba yo leyendo la clase que nos toca la semana que viene, de la clase bíblica que tenemos los domingos, y me parece que el título dice el gozo que vence al temor, y ponen una foto ahí de una persona declarando los impuestos. Yo no sé si a lo mejor las personas que declaramos, a lo mejor no declaramos con una sonrisa los impuestos, pero sí lo hacemos con agradecimiento porque vemos que Dios proveyó, que Dios cuidó, que Dios dio para que no nos faltara, y lo que estamos haciendo es cumplir en esta temporada de pagar impuestos, cumplir con lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a que le demos honra al que merece honra, impuestos al que merece impuestos. Vean lo que dice el versículo 7, un versículo antes del que leyó Blanca. Dice: ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad. Así que lo hacemos, sí, obedeciendo las leyes humanas, pero sobre todo lo hacemos obedeciendo a nuestro Señor, a nuestro Creador. Dentro de estas obligaciones al gobierno y a la sociedad, de repente Pablo mete este texto bíblico que tiene que ver con nuestro prójimo. Y yo en la introducción puse lo siguiente: tenemos como cristianos responsabilidades ante el gobierno. Es nuestro deber como cristianos, sin importar el tipo de gobernante que tengamos o funcionarios que tengamos. Dios nos dice: honra, obedece, paga impuestos, y lo hacemos principalmente para agradar a Dios, pero también para cumplir con un deber ciudadano, con un deber de personas que vivimos en este país. Y yo pienso que esto funciona en cada país del mundo. Tenemos la responsabilidad de practicar, también pongo aquí, el amor hacia el prójimo. Y aprendemos que en Cristo no podemos ser selectivos con las personas que Dios creó a su imagen. Pidiendo sabiduría al Señor, practiquemos este mandato. Ya el Señor Jesucristo se encargó en otros pasajes de recordarnos que el prójimo es todo aquellos que nos rodean, sin importar raza, sin importar creencias. Cualquier persona que nos rodea es nuestro prójimo. Y creo que la primera persona, usando la ilustración de la historia del buen samaritano, la primera persona que se mostró prójimo para con nosotros fue Dios. Dios dejó su trono de gloria,
su ambiente perfecto y se aproximó, se acercó a los que no teníamos, o más bien a los que teníamos la incapacidad de acercarnos a Dios. Dios se acercó y se hizo próximo a nosotros. Jesucristo le preguntó al estudiante de la ley, ¿a quién te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en desgracia? Y el hombre de la ley contesta, aquel que tuvo misericordia. Y Dios fue así. Nosotros estábamos en desgracia, nosotros estábamos en necesidad, nosotros estábamos, como dice Pablo en Romanos, sin Dios, sin esperanza y lejanos de Él. Y Dios aún así nos amó. Y Él es el primer ejemplo de este mandato que Él nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es muy interesante que en otro pasaje de los evangelios, un hombre viene y le pregunta, para ti, Señor, ¿cuál es el principal mandamiento? Y el Señor contesta, el principal mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y pensamos que ahí se va a quedar. Pero Él agrega y dice, y también está el mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, en estos mandamientos, en estos dos, se resume toda la ley y los profetas. Así que pensando en esta necesidad, en esta responsabilidad de amar al prójimo, en este pasaje encontramos tres pensamientos que les quiero dejar para su reflexión. El primer pensamiento es el siguiente: el amar al prójimo es una deuda que nunca se va a pagar, que nunca se pagará. Es muy interesante cómo maneja Pablo lo siguiente, como diciendo, miren, los impuestos son deudas, pero año con año se pagan. Si no, el IRS se lo va a cobrar, pero año con año tenemos que pagar. Y nos dicen, pues le toca pagar tanto tiene usted que pagar, y uno se organiza, uno arregla si puede cubrir el dinero de un solo pago, lo cubre, o si no, durante el año, gracias a Dios, tenemos esa oportunidad de cubrir con la deuda, pero es algo que se debe y se termina de pagar. Pero el amor, dice Pablo, no, el amor nunca se va a acabar de pagar. Vean lo que dice el versículo 8. No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Y aquí yo quiero mencionar lo siguiente. No es de que Pablo esté diciendo el cristiano debe ser una persona sin deudas. Es imposible vivir en este mundo sin deudas. Simplemente el comprar una casa. Los que se dedican a esto dicen, bueno, si no la puedes pagar toda, y que normalmente recomiendan que no se pague toda, dice, la puedes pagar a 15 años, a 20 años, a 30 años. Y ya uno vive endeudado, pero pagando mes a mes lo que corresponde a la casa. Uno compra una troca, una camioneta, un carro, y lo puede comprar a 3 años, a 4, a 6, en fin, hay muchas facilidades y uno puede ir pagando. Es muy difícil, a menos de que uno no quiera tener un historial de crédito, es muy difícil no tener deudas. Siempre vamos a tener deudas. Pero lo que está diciendo Pablo aquí es, el cristiano tiene deudas y las paga. No debamos a nadie nada.
las pagamos, las pagamos, las pagamos. Dice, excepto, es decir, hay una deuda que nunca vas a acabar de pagar. Y es lo tremendo, que la debes de pagar diario. ¿Cuál es esa deuda? Amarnos unos a otros. Nunca vamos a acabar de amar. Es más, en el matrimonio uno no puede decir, ya son 50 años, ya la amé demasiado, ya son 30 años, ya fue demasiado que amé a esta persona. No, uno siempre va a estar con esa responsabilidad de seguir amando hasta que la muerte nos separe. Pero aún así hay personas que aún después de muertos uno sigue amando el recuerdo, lo que representaba esta persona. Igual con los hijos, igual con los familiares. Pero aquí Pablo dice, el amar a los que te rodean es una deuda que debes de practicar a diario y nunca puedes tú decir, ya amé lo suficiente. Ya amé a esta familia, ya amé a esta persona, ya amé a esta comunidad al tope, al límite. Ya no tengo más que ofrecerles, más que darle. Y Pablo dice, el amor al prójimo es algo, es una cuenta, es una deuda que nunca se acabará de pagar. Y yo espero que vayamos comprendiendo esto. Es algo diario y es algo que nunca acaba. Y esto nos debe de llevar a la reflexión de decir, wow, tengo que trabajar diario con esto. Tengo que trabajar diario en expresar, en manifestar, en mostrar el amor unos con otros. Veíamos en una de las lecturas que tuvimos que el amarnos unos a otros es la prueba de que somos discípulos del Señor. Así que cuando tú digas, a esta persona ya la amé demasiado, recuerda lo que dice Pablo. Es una deuda, es algo que debes hacer y que nunca vas a terminar de cubrir, nunca vas a terminar de pagar. Tal vez suena medio negativo la expresión deuda, pero yo espero que lo podamos ver como una responsabilidad. Es una responsabilidad que nunca vamos a terminar de pagar. Hay personas que me dicen, yo prefiero al quiero que al debo. Tómalo como quieras. Pero Pablo aquí está usando, vean el contraste, en el versículo 7 dice, paga tus impuestos, paga tus aranceles, paga todo lo que le debas al gobierno, a la sociedad, como una buena persona. Y luego en el 8 dice, y no tengas deudas, excepto el amar. Y el amar es algo que se debe de practicar a diario. Lo que, en otras palabras, lo que está diciendo Pablo es, amarnos es una práctica diaria para toda la vida. No podemos jubilarnos de amar, no podemos tomar vacaciones de amar, no podemos decir, este día no voy a amar a nadie. O sea, es una tontería, es una locura. Siempre vamos a tener esa responsabilidad de amar. Así que en ese aspecto debemos de pedirle al Señor su gracia para poder amar. Y esto nos lleva a un pensamiento más complejo. Y espero que captemos esto. El segundo pensamiento es, con ello, con el amar al prójimo,
cumplimos lo que nos manda la ley. Vean lo que dice el versículo 9. Pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Aquí Pablo está citando 4 mandamientos de los 10 mandamientos que nos da. Muchos dicen que está citando la segunda tabla de Moisés. La primera tabla tiene que ver con Dios, que son los primeros 4 mandamientos. La segunda tabla tiene que ver con amar al prójimo. Y cita sexto mandamiento, no están en orden, pero los voy a decir así. Sexto mandamiento, séptimo mandamiento, octavo mandamiento y 10º mandamiento. Vean lo que dice, si uno tiene dudas de cómo expresar el amor al prójimo, dice, bueno, los puedes hacer de la siguiente manera. No dice, no cometas adulterio, no te metas con, ni afectes a la persona con la que estás casado, ni te metas con otra persona que no sea, que sea tu esposa o tu esposo. No cometas asesinato, no te enojes, no mates, no denigres a una persona. Dice, no robes y no codicies, que tiene que ver con el 10º mandamiento. Pero agrega, estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, no les quiero poner una carga que no podamos llevar. Si somos honestos, si tú y yo somos honestos, es algo que humanamente hablando no podemos cumplir. No podemos cumplir. No podemos cumplir el no cometer adulterio. No podemos cumplir el no robar. No podemos cumplir el no codiciar. Sin embargo, aquí Pablo dice, si amas a tu prójimo, cumple la ley. Y la respuesta es, Señor, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para cumplir todo lo que tú nos mandas en tu palabra, en tu ley? Y cuando estamos hablando de la ley, estamos hablando estrictamente de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Y quiero compartirles algo que nos llena de consuelo y de ánimo. La única persona que ha cumplido a la perfección los 10 mandamientos es Jesucristo. Entonces, ¿cómo cumplo yo el amar al prójimo? Diciéndole a Jesucristo, Señor, tú que cumpliste a la perfección tu palabra, toma control de mi vida. Quiero amar a mi prójimo con tu gracia, con tu ayuda, con tu poder. Nosotros tenemos un canto que a veces una persona que lo analiza, uno dice, pues, es cierto. Y tal vez no lo habías analizado y tal vez te dé risa el comentario, pero tenemos un canto que dice, amamos a la gente. Y luego nombramos a personas, ¿verdad? Y hay una parte del canto que dice, se necesita a Cristo. Se necesita a Cristo para amar a la gente. ¿Por qué? Porque por ti y por mí no podemos amar. Se nos dificulta amar. Sin embargo, el amar al prójimo es el cumplimiento de los mandamientos. Y lo que está diciendo Pablo es, solamente con Jesucristo, solamente con aquel que cumplió la ley de Dios a la perfección, solamente con la ayuda y la gracia del Señor Jesucristo podemos amar al prójimo.
una de las metas, una de las cosas que nos grabamos como remanente es amar al prójimo. Veíamos el mes pasado de adorar a Dios. Este mes estamos hablando de amar al prójimo. Y para consuelo tuyo y consuelo de todos es imposible amar al prójimo sin Cristo. No podemos. Tal vez tú te has quebrado la cabeza y dices, pero es que amar a esta persona es difícil. Y yo sé que hay unas personas que son más fáciles de amar que otros. Y tal vez si tú tienes una lista de los que amas, seguramente tendrás una lista de aquellos que te cuesta trabajo amar. Te cuesta trabajo amar. Y es ahí que cualquiera que sea la situación, tenemos que decir, necesito a Cristo. Necesito del Señor, aquel que vivió una vida perfecta de amor, para poder amar a mi prójimo. Cumplir el séptimo mandamiento, cumplir el sexto mandamiento, cumplir el octavo mandamiento o el 10º mandamiento de no codiciarás, solamente se logra teniendo a Jesucristo en el primer lugar en nuestras vidas, dejando que Cristo viva en nosotros. Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en mi carne, lo que vivo en mi vida diaria, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Así que ante tu frustración, ante tu negatividad o ante tu duda de poder amar a aquellas personas, o yo muchas veces ponía los 10 mandamientos y decía, este sí puedo, este sí es fácil, este no puedo. Pero no se trata de si puedes o no puedes, se trata de que dejes a aquel que puede, que podamos llevar a cabo esta ordenanza del Señor, esta responsabilidad del Señor. Y por último, lo que Pablo dice de la responsabilidad de amar al prójimo es que es una práctica que no hace daño. El amar no hace daño. Tal vez tú digas, pues a lo mejor a mí sí, porque me pueden defraudar, me pueden engañar, me pueden robar, Si tú amas, tú lo das de corazón, tú lo haces de corazón y tú sabes, por ejemplo, yéndonos en algunos de estos ejemplos, si tú amas a tu vecino, si tú amas a tu prójimo, nunca, aunque te atraiga su mujer, no vas a cometer adulterio. Entonces vas a buscar su bien. Y viceversa, si él te ama, él no va a pensar en engañarte con tu esposa o tú engañarlo a él. Entonces, uno tiene ese respeto. Y uno dice, no voy a dañar. Tal vez uno piensa, no voy a cometer adulterio con esta persona. Y no estás pensando en hacer daño. Pero al pensar en no cometer adulterio, estás buscando su bien. Es como voltear la expresión que está diciendo aquí Pablo. Él dice de manera negativa, el amor no hace mal a otros o no daña a otros. Convirtiéndolo en positivo es el amor hace bien. El amor busca lo bueno, el amor busca el bienestar de los demás. Igual robar, tal vez me guste mucho lo que esta otra persona tiene. Tal vez su camioneta, su troca, digo, ay, ¿cuándo voy a tener una troca así? Pero como amo a esa persona, le voy a respetar
su camioneta, le voy a respetar su troca, ¿verdad? Y no le voy a hacer daño a eso, al contrario, le voy a echar porras, le voy a decir, síguela usando, síguela cuidando, síguela invirtiendo y todo esto, porque busca su bien, no busca robarle. Igualmente, el asesinar. Ya veíamos en el Sermón del Monte que el Señor Jesucristo dice que uno comete homicidio cuando se enoja contra su hermano. Cuando dice cosas malas en contra de esa persona. Cuando le llama imbécil o le llama necio, como dice una de las versiones de la Biblia. Dice, eres culpable, dice el Señor. Si uno ama, uno no va a buscar dañar ni hablar de mal de otra persona. Y cuando te estén hablando mal de otra persona, es tu deber decir, para. ¿Sabes qué? Yo no voy a participar del daño que tú quieres hacer contra esa otra persona. El amor no hace mal. Y al saber esto, nosotros debemos entonces de practicarlo. Y mientras más lo practiquemos, más vamos a darnos cuenta de que esto va a ir cambiando, nuestro ambiente va cambiando. Sí hay cosas que nos descontrolan, hay cosas que nos duelen, hay noticias que uno no comprende, como un grupo se pelea con otro grupo, como jóvenes sacan pistolas, sacan armas sin saber esto y sin dimensionar el daño que pueden estar ocasionando a una persona o a una familia. Y Dios nos dice, si amas, no vas a desear el mal a una persona, no vas a dañarlo en ese aspecto. Y termino con esto, tal vez tú digas, ¿cómo no voy a hacerle daño? Pues revisemos los mandamientos. Y no nos vamos a confundir en cuanto a lo que es el amor. Las personas, los cantantes, los artistas se confunden. Y yo siempre saco a artistas que he admirado, ¿no? Pero John Lennon, por ejemplo, por un lado decía, todo lo que necesitas es amor. Y luego él decía, amor es todo, tú eres amor. Y luego más adelante dice, ¿y cómo puedo amar si nunca he recibido amor? Entonces uno dice, ¿qué mensaje me estás dando, John? ¿Qué mensaje? ¿Cómo puedes hablar de amor si nunca lo has vivido? ¿Cómo podemos amar si no tenemos a aquel que nos hace posible poder amar a los demás? Quiero terminar mi reflexión con este pensamiento. El amar al prójimo es la señal, esta es la señal de que estamos amando a nuestro prójimo. Es cuando deseamos su bien. Es cuando buscamos el bienestar de los demás. Pidámosle al Señor. Yo aquí pongo, pidámosle al Señor descubrir y aprovechar las oportunidades para bendecir y hacer bien a aquellos que nos rodean. No a la primera, nuestros ojos humanos muchas veces no van a ver lo que nuestro prójimo necesita. Necesitamos de la gracia de Dios para que nuestros ojos sean abiertos y podamos hacer bien a aquellos que nos rodean. Si pedimos su gracia, Él la derramará abundantemente para que podamos amar como Él ama. ¿Qué les parece? Vamos a pedir esa gracia del Señor para poder cumplir
lo que nos dice el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo y por supuesto su palabra. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, venimos ante ti entrando en una dimensión que tal vez no lo aprendimos de nuestros padres, en una responsabilidad más allá de las fuerzas humanas, en una responsabilidad superior a cualquier razonamiento humano. Oímos en la antigüedad: ama a tu prójimo y aborrece a tus enemigos. Y tú, Señor, nos las cambias y dices: ama a tus enemigos. Ora y bendice a aquellos que te maldicen. Ora por aquellos que te persiguen. Y Señor, esto es sobrenatural, esto no es humano, no lo podemos hacer. Nuestra humanidad se revela y nos manifiesta nuestro pecado, nuestro egoísmo, nuestro enojo, nuestra soberbia, nuestro orgullo. Señor, te necesitamos de tu gracia para poder amar a nuestro prójimo. Y aunque sea una deuda que nunca acabaremos de pagar, danos de tu gracia abundante para poder amar cada día a quienes tú pongas enfrente de nosotros, a quienes tú pongas cerca de nosotros, para honra y gloria de tu precioso nombre, pedimos todo esto, Señor. Amén, Padre.